la calle, libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por venir. Vamos a suponer que la Corte hoy, mañana, pasado, que la Corte confirme los 6 años de primera instancia y de segunda instancia. ¿Qué sigue? Yo no creo que lo haga. Los precedentes indican eso. Usted recordará, el señor Menem tenía una condena por varios homicidios en primera y segunda instancia y la causa estuvo dormida en la Corte no menos de 10 años. Y el señor Menem fue senador y murió siendo senador. Sí. Le recuerdo también, por ejemplo, en el año 2009, cuando había candidatos testimoniales, ¿se acuerda usted? Massa y Scioli entre ellos. Sí. Yo participé en la impugnación. Lo que estábamos impugnando ahí era directamente una candidatura para que no se puedan presentar. La Corte no falló, esperó a después de las elecciones. ¿Qué quiere decir? Acá hay un principio jurídico detrás de esto, Antonio, que es el siguiente. La Corte siempre hace una especie de autorrestricción de no interferir en los procesos políticos y en los procesos electorales. Bien. Es lo que viene haciendo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, es lo que viene haciendo. Es muy difícil que saque un fallo una semana antes, un mes antes de Pero no una importa elección. cuando lo saque, digo, si saca el fallo, Perfecto. porque no tiene tiempo, la Corte puede ser hoy o puede ser dentro de 3 meses. Sí, la causa le entró a la Corte hace apenas 2 meses. Yo nunca vi un fallo de la Corte que salga en 2 meses. Siempre se demora más. El día que salga el fallo de la Corte y quede confirmada la condena, principalmente la parte importante acá es la de inhabilitación perpetua para cargos, porque lo de prisión, por la edad, lo más probable es que sea domiciliaria. No es automático, lo decide el juez, pero lo más probable es que sea domiciliaria. El tema es la inhabilitación para cargos públicos. Sí, no puede ejercer más ningún cargo. Vamos a suponer que sale antes de la elección. Sí. No puede presentarse a la elección. Sí, porque la Constitución bonaerense, que es la que se aplica aquí, porque ella es candidata en la provincia de Buenos Aires, artículo 97 dice expresamente que las inmunidades, mal llamados fueros, no habría que llamarlos fueros, las inmunidades las tienen desde el día de la elección. O sea, 7 de septiembre sería. Si esto sale antes... Si esto sale antes, no se podría. Aunque ya esté oficializada como candidata. Aunque ya esté oficializada la lista. En el caso bonaerense, no es lo mismo a nivel federal. Porque a nivel federal no es también desde el día de la Cuando elección. queda oficializada la lista. Ah, o sea que es la presentación de listas, lo que sería acá el La 19 de oficialización, julio. no la presentación, sino la aprobación. Vamos a suponer que sale después de la elección. Y que Cristina, todos entendemos que tercera sección gana y es electa. Sí, aparte es una lista de candidatos y va Claro, primera. no va a hay entrar manera sí o sí. que no entre. ¿Qué pasa en ese caso? A mi criterio debería, es novedoso, no hay precedentes en esto. A mi criterio debería abandonar el cargo ese mismo día. Si no lo abandona, o sea, a ver, ¿está obligada a abandonarlo o debería por una cuestión de dignidad? Yo creo que jurídicamente debería hacerlo. Jurídicamente. El problema es, mire, es muy parecido a lo que usted me preguntó la última vez que vine de ese juez de la Corte que el Senado no le ratificó el pliego. ¿Qué pasaba? Sí. Y se tenía que ir, sí, pero ¿cómo lo sacamos? Y no hay mecanismo para sacarlo. García Mancilla. Se fue. Se fue. La Cámara, en este caso, debería... La Cámara de Diputados o de senadores de la provincia de Buenos Aires debería decirle que se vaya o pedirle la exclusión. Porque yo lo planteé esto la otra vez. Digo, che, ¿y si esto es después de la elección? ¿Vos no podés tener sentado en una banca a un diputado, diputada, senador, senadora que tiene una condena ratificada de 6 años por defraudación? Lo importante acá es la inhabilitación, insisto, ¿no? Yo creo que ahí la Cámara es la que tiene que tomar... Claro, yo creo que la Cámara de Senadores bonaerense es la que debería tomar la medida de exclusión de una persona. Obviamente, No, yo no lo veo probable porque obviamente tiene una mayoría total, le diría, en el Senado bonaerense. Sí. Son esas pequeñas cositas donde el derecho constitucional no tiene una solución y tampoco hay precedentes, porque si hubiera un precedente tendríamos un atisbo
de solución. Una vez que esté el fallo, no importa si antes o después, está el fallo, ¿qué recurso le queda? Le queda lo que se llama una revocatoria in extremis, Sí. que es un planteo que se le hace a la misma Corte Sí. para que la propia Corte Para que revise revise su fallo. En el 99% de los casos la Corte los rechaza. Solo ha aceptado en toda su historia, yo tengo estadísticas de 10 casos en 150 años. Y perdón, ¿y este fallo debería ser unánime? Tendría que tener una mayoría de 3. Por eso. Si los 3 miembros titulares de la Corte no están de acuerdo, tendrían que sortear a 2 Jueces. con jueces que son los presidentes de las cámaras federales de apelación. Pero Es lo que pasó la semana pasada con el tema, con el otro caso de Ruta del Dinero. Puede pasar en una infinidad de casos. Puede pasar en pero mi pregunta es, están los 3, nosotros 3. Si los 3 tienen voto unánime, ya hay sentencia. Eso sí, si 2 contra 1, antes de emitir el fallo tienen que llamar a conjueces. Exactamente. Ok. Cuando ven que no va a haber acuerdo, ahí sortean con jueces. Es lo que dice el reglamento que hizo la Corte el año pasado, justamente por estas vacantes. ¿Pueden recurrir a tribunales internacionales? Sí, pero eso no suspendería la ejecución de la medida. Obviamente, después de la notificación de la sentencia de la Corte, la parte que se considera agraviada en sus derechos, en este caso el único derecho que se podría considerar agraviado sería el derecho al debido proceso. Pues tiene 6 meses para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una denuncia contra el Estado argentino. La Comisión Interamericana podría disponer alguna medida provisional, están previstas en la Carta de la OEA, ordenando al Estado argentino alguna medida, no sé qué es lo que ordenará, pero existe la posibilidad de obtener una cautelar internacional. Planteaban eso, la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales. La posibilidad existe, la tenemos todos los que nos veamos agraviados por un derecho. ¿Verdad? Se habla mucho de la posibilidad de que la Corte recurra una vez más al artículo 280. ¿Qué significa, digo, para bajarlo? Sí, muy buena pregunta. El artículo 280 es una especie de permiso que tiene la Corte Suprema para rechazar aquellas causas que no tienen relevancia institucional sin dar explicaciones. Es una plancha, como le decimos nosotros, de 3 renglones que dice esta causa no tiene relevancia institucional, no tiene gravedad institucional, por lo tanto se rechaza el recurso y no se expresan motivos. Yo entiendo que por la relevancia del tema no debería la Corte normalmente aplicar un 280 porque se trata de un líder político, que nos guste o no nos guste. Es que no va con 280, va con todos los fundamentos. Ahí es donde los tiempos se le alargan. 280 es lo que le recomienda al secretario básicamente en el informe que no se filtra, pero se conocen algunos datos, le recomienda resolverlo por 280. Pero la Corte se expresaría a través de... Si eso es cierto de que sea filtrado, es lastimoso. Los secretarios no deberían filtrar es que hay un hecho, absolutamente... más allá del secretario, hay un hecho que el fallo en sí o la sentencia se viene filtrando desde el viernes pasado, te diría. No lo creo, no lo creo. Sinceramente, por cómo trabaja la Corte, no lo creo. El secretario hace un primer proyecto, pero después lo pasan a las vocalías de los ministros. Y ahí los secretarios, asesores, relatores de los ministros hacen nuevos proyectos. O sea, son varios los proyectos que circulan antes de una sentencia. Pero volviendo al 280, no creo que el caso sea para un 280. Me parece que hay que dar explicaciones. ¿A favor o en contra? Todo esto, no, pero ¿sabes? La versión de vuelta, pues son 2 versiones, es fallo completamente explicativo con cerca de 70 hojas. Esto que se viene diciendo en estos últimos días, ¿no cree que se haya filtrado desde la Corte? Sinceramente no. Y entonces, porque la Corte trabaja de una manera que no puede estar vendiendo información, sacando información. Es toda gente muy seria la que trabaja en la Corte, yo los respeto mucho, yo dudo mucho. En off the record, la política, los jueces, hablan todos. Dudo mucho. Esto también para... Digo, obviamente imagino que hay jueces muy probos y que laburan muy bien, pero me parece que todos tenemos claro que los políticos, los dirigentes... los jueces también hablan en off the record. Los políticos sí, los jueces sí, pero acá estamos hablando solo de 3 jueces, que son los de la Corte. ¿Son jueces también? Sí, pero solo 3, no estamos hablando de los jueces en general, y estamos hablando de secretarios letrados de la Corte. Yo dudo que se haya filtrado algo en serio. Y todo esto que está en todos los medios, ¿qué cree que es? Ustedes saben de medios más que yo. No puedo opinar. Lo que pasa es como que siempre los medios son los culpables, parece. Claro. Yo no lo dije.
Pero si no se fuga ninguna información oficial, ¿quién construyó todo esto? Y no lo sé, sinceramente no lo sé. Se fuga información extraoficial. Claro. Habrá sido. Pero sale De algún lado. De algún lado sale, o la zona- inventan, de o la la zona cercana a inventan. la corte. Yo tampoco trabajo en la corte, yo soy abogado independiente. En este caso no veo nada inventado. Pero no, no sé. yo dudo que salgan. Pero a ver, es fácil, esto se va a comprobar fácil. Sí. Si esto no se conoce en poco tiempo, ya está. Si usted fuera juez de la Corte, Antonio, vamos a buscar la lógica, porque el derecho eminentemente es lógica. Sí. Si usted fuera juez de la Corte y ve todo esto en los medios, ¿sacaría la sentencia mañana? Yo no. Solamente para que no digan que hice lo que los medios querían que yo hiciera. Y además porque todavía no son los tiempos, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que yo creo que en esta no son los medios lo que dicen que hay que hacer. Creo que la información, porque un medio puede decir, pero se tiene que basar en algo. A mí me parece que o es todo un gran invento o hay información que surgió de algún lado. Todo un gran invento de muchos medios aparte. No. Eso Gran es lo que invento no es porque la causa está, y la causa la tiene la Corte. Entonces de algún lado sale información. Habrá salido. Lo que yo no tengo claro son los tiempos, porque como no hay tiempos para esto, no sé si la Corte lo va a hacer mañana, pasado. Eso sí que yo no lo sé. No sé si lo que están diciendo que se conoce hoy es cierto. Eso no lo creo. La Corte decidirá cuándo. Sí, por eso me remito a los antecedentes, ¿no? En aquellos casos en que hubo en juego temas electorales que podían significar que personas quedaran excluidas, por eso le cité el caso de Menem y de los candidatos testimoniales, la Corte no falló. Esperó que el pueblo se expida. Pero el pueblo es el pueblo, la justicia es otra cosa. Sí, ¿no? totalmente. O sea, que se expida el pueblo no significa que no es culpable y no tiene que cumplir una condena. No Sí, cambia yo nada eso. no dije que estoy de acuerdo con eso, Claro. dije que es lo que la Corte viene haciendo. Claro, si pero- usted me pregunta a mí, yo quisiera que todos los que robaron vayan presos. Tal cual. No solo la señora Cristina, sino que absolutamente quisiera que todos. también se investigue la estafa de Libra del presidente actual, supuesto. la estafa del correo del presidente Absolutamente. Macri, que todos vayan Todos. presos. Es la única forma de que la ciudadanía vuelva a confiar la en la única justicia forma de tener un y en país la normal. Constitución y de que tengamos un país normal. Si no, la gente cree que la Constitución no existe y que la justicia está al servicio de la política. Todos, completamente que de todos acuerdo. vayan presos, los que tengan que ir presos. Es la única forma de tener una sociedad normal. El que las hace Totalmente. las paga, punto. Totalmente. Por algo fueron a votar 53% de las personas en la ciudad más informada del país en la última elección. Esto es un llamado de atención Sí. a todos, En- a jueces y a políticos. En todas las elecciones que fueron dando no superaron el 57%. Hay un sí. descreimiento Ahí está, general. ahí está. Entonces, fallos ejemplificadores, investigaciones ágiles, que no las veo en este momento con las causas que todavía están en trámite, son los que le van a devolver a la gente la credibilidad en los políticos y en los jueces. Sí, estamos muy lejos de eso. Pero se empieza de a poco, ¿no es cierto? Con un fallo, con una conducta. Sí. ¿Por qué hay tan... Entiendo las leyes, pero en nuestra Constitución, usted que es constitucionalista, ¿por qué igual hay doble lectura o lecturas diferentes de lo mismo? Porque el derecho no es una ciencia exacta. En matemática 2 más 2 es 4. En física se eleva la temperatura a cierto punto y el agua hierve. En derecho no. Y un delito es un delito. O sea, El delito es el delito, pero siempre hay hechos que hay que apreciar y encuadrar en el mundo del derecho. Y después en el mundo del derecho podemos tener distintas interpretaciones de las normas. Entonces, siempre hay un margen de discusión en la aplicación de cada norma, tanto constitucional como penal como civil. sí, el penal y lo civil lo puedo entender un poco más constitucional, me cuesta un poco... Es más fácil de explicar. Sí. La Constitución tiene apenas 129 artículos. El Código Civil tiene más de 2000. Entonces, nosotros en 129 artículos tenemos toda la vida política Sí. y jurídica de la nación condensada. ¿Por qué es breve? Porque la Constitución está hecha para los tiempos. La Constitución se tiene que adaptar a distintas realidades. La misma norma que protegía la libertad de prensa en 1853, cuando la prensa era un pasquín que se imprimía en una linotipo en el fondo de una casa y se repartía en la esquina, es la misma norma que hoy regula la Internet. Esa misma norma duró 150 años. Entonces, las normas constitucionales tienen una textura abierta, dúctil, adaptable a los tiempos. ¿Para qué? Para que la Constitución no se reforme, para que la Constitución perviva y se adapte. Entonces, obviamente, con una norma así amplia, vaga, la interpretación
puede ser Sí, lo que pasa es que disímil la son- que haga pero- usted, de la que haga yo, de la que haga No, él. la que haga yo no sirve para nada, pues no soy especialista, pero especialista contra especialista, yo entiendo que pueden tener diferente lectura o diferente, pero en algunos casos es completamente opuesta. Bueno, también hay intérpretes interesados, ¿no? Sí, todos. Por eso. No, todos no. Yo les puedo asegurar que en un congreso, en una jornada donde somos solamente juristas y nadie está contaminado con ningún interés, las diferencias son menores. Hay diferencias, por supuesto, porque las normas son vagas, ambiguas y amplias. Pero las diferencias son menores. Ahí donde entra algún interés Acá la política. de alguien que quiere patear para algún lado o para el Pero otro, usted empieza. lo ve como algo saludable esto, digo, el hecho que se genere alguna diferencia vaga o alguna cuestión vaga en el medio. No sé si es saludable, pero es inevitable. Sí. Además, el derecho utiliza como herramienta el lenguaje, y el lenguaje tampoco es unívoco. Si yo le digo la palabra moral, Sí. para usted la palabra moral es una cosa, para él puede ser otra, para mí otra. Entonces, la herramienta que utiliza el derecho, que es el lenguaje, también es imperfecta. Y además el derecho está hecho por seres humanos que somos imperfectos, con lo cual lo veo inevitable.